En este último vídeo continuamos estudiando, comentando ciertamente, las particularidades de C++ y lo vamos a dedicar a estudiar y ver ejemplos del uso del ciclo for, en los que habitualmente los casos que vamos a mostrar son usos incorrectos o al menos no recomendables del ciclo for. ¿Por qué? ¿O por qué dedicamos una sección, por qué dedicamos un tiempo a explicar estas situaciones? Porque el ciclo for suele ser uno de los ciclos más populares entre los programadores principiantes y si bien es cierto que es muy poderoso en el sentido de que nos permite, por supuesto, implementar un ciclo controlado por contador, también veremos que nos permite simular ciclos controlados por condición. Pero hay que tener mucho cuidado porque fácilmente podemos saltar las reglas de la programación estructurada y eso no se puede permitir. Así que vamos a empezar con algunos ejemplos de mal uso de los ciclos for. El primero consiste en escribir ciclos for con un cuerpo vacío. Cuando hablamos de que el cuerpo está vacío, realmente lo que está ocurriendo es que el programador, observe, escribe un punto y coma y normalmente de forma inconsciente. Su intención es mostrar los números del 1 al 20, pero al poner el punto y coma lo que está haciendo es que este ciclo ejecute 20 veces una instrucción vacía y finalmente se nos muestra el valor de la variable x. Evidentemente, aunque se esté ejecutando o se muestre, entre comillas, se ejecute 20 veces la instrucción vacía, eso no es un tiempo nulo, sino que cada vez que se produce una iteración, se tiene que comprobar si se cumple la condición y se aumenta la variable de control. Por lo tanto, es un tiempo desperdiciado. En este caso, observe que lo que nuestra intención es mostrar los números pares entre menos 10 y 10, más que mostrar, perdón, contar cuántos pares hay. Entendemos que la variable en un par se ha inicializado a 0 previamente, pero si nos damos cuenta se nos ha olvidado escribir correctamente la instrucción de actualización de la variable de control. Con lo cual, si reescribimos este ciclo for utilizando un ciclo while, tenemos aquí la instrucción de inicialización, la condición mientras par sea menor o igual que 10 y el ciclo lo único que hace es incrementar el valor de la variable de control y a continuación, perdón, incrementar el contador y a continuación incrementar la variable de control, pero como se acaba de dar cuenta o como ha detectado, no estamos modificando el valor de la variable de control. Par siempre va a valer lo mismo, porque no se modifica. Nos faltaría poner par igual a par más 2. Con lo cual, en el vídeo anterior dijimos que una expresión C++ la admite como si fuera simplemente una instrucción, sin hacer nada, calcularía el valor de par más 2 y simplemente pasaría a ejecutar la siguiente instrucción, con lo cual el resultado es un ciclo infinito, igual que aquí. Estos son dos típicos errores que suelen cometer los programadores sin experiencia. Bien, y una cuestión importante es, ¿se puede modificar el contador? ¿Se puede modificar la variable de control dentro del ciclo for? Por poder se podría, pero no es que lo desaconsejemos, sino que lo prohibimos. Utilizamos un ciclo for cuando sabemos cuántas iteraciones vamos a realizar. En ese caso, sabemos el número de iteraciones y mirando simplemente la cabecera del ciclo for, sabiendo cuál es el valor inicial, sabiendo cuál es el incremento, sabiendo cuál es el límite o la condición que se evalúa, que debe estar relacionado con el valor de la variable de control, sabemos cuántas iteraciones hay que realizar. Por lo tanto, en ese caso utilizáramos un ciclo for. En otro caso, deberíamos utilizar un ciclo while o do while si así fuera preciso. Pero jamás, jamás modificaremos el valor de la variable de control y normalmente se va a hacer estableciendo un valor para obligar a la finalización de ese ciclo for dentro del ciclo. Vamos a ver un ejemplo típico. El problema consiste en leer 6 notas, máximo de 6 notas,
y calcular, la nota media. Si en un momento dado, antes de introducir las 6 calificaciones, se introduce una nota inválida, se interrumpe la lectura. Significa que el programa debe funcionar si se introduce una nota, 2 notas, 3, 4, 5, 6, hasta ese momento se calcula la media de esas calificaciones. Si el usuario quisiera seguir introduciendo nuevas calificaciones, no podría. El programa más de 6 calificaciones no va a leer. Pero si en cualquier momento, por ejemplo, en la tercera lectura, el usuario introdujera un valor negativo, el programa terminaría y nos diría y nos mostraría la media de las notas introducidas. Bien, forma incorrecta de resolucionar el problema. Montamos un ciclo for. Observe que este ciclo for va a realizar 6 iteraciones. Viendo la cabecera, este ciclo debe realizar 6 iteraciones. Bien, cualquier instrucción que tenga dentro del cuerpo que impida la modificación de las 6 calificaciones, que impida la ejecución de 6 iteraciones, lo vamos a considerar incorrecto. La única manera de que no se produzcan esas iteraciones es que se modifique el valor de la variable de control. Y como puede ver, aquí lo tenemos. El procedimiento será, o esta solución, ¿qué va a hacer? En cada iteración lee una nota. Si la nota es correcta, aumenta el contador de datos, aumenta la nota. Con lo cual, como puede ver, si se leen las 6 calificaciones, se calcula su media sin más. Imaginemos que el usuario no está interesado en ninguna calificación. Empieza la primera ejecución del programa, se lee la nota, el usuario introduce un valor incorrecto y se saltaría la parte else. Esta parte else modifica el valor de la variable de control, en este caso le da un valor 99, podría ser cualquiera, por supuesto mayor o igual que 6, y cuando se evalúa de nuevo la condición, como la condición es falsa, pasaría a ejecutarse la siguiente parte. Pero evidentemente observe cómo hemos roto el flujo de ejecución esperado en un ciclo for con una inicialización. Bien, esto lo consideramos inadmisible y cualquier solución de este tipo va a ser incorrecta. ¿Cómo se solucionaría este problema de una forma estructurada y lógica? Pues utilizando un ciclo while. ¿Por qué? Porque no sabemos si se van a producir 6 iteraciones o menos, porque es posible que tengamos menos iteraciones. Por lo tanto, la solución a este tipo de problemas sería con un ciclo de lectura adelantada. Leemos la primera calificación y ahora tenemos 2 condiciones que gobiernan este proceso. La primera nos permite continuar siempre que el número de datos sea menor que 6, lo hemos inicializado a 0, y la calificación sea correcta. Como ya hemos leído la nota, podemos evaluar si es correcta. Si se cumplen las 2 condiciones, entramos aumentando el contador, aumentando la nota y, ciclo de lectura adelantada, volvemos a leer la siguiente calificación. Con lo cual, este procesamiento, como puede ver, es bastante lógico y no rompe ninguna regla de programación estructurada. No obstante, esta solución podría, por simplificar un poco la condición del ciclo while, podría modificarse. En la parte izquierda volvemos a escribir la misma solución y en la parte derecha reescribimos esta solución añadiendo una nueva condición a la que vamos a llamar nota correcta, de forma que cada vez que leemos una nota, decimos que nota correcta valdrá el resultado de evaluar esta condición. Si la nota está entre 0 y 10 incluido, nota correcta es verdad y si no será falso. Así que observe cómo el ciclo while resulta mucho más sencillo de leer mientras número de datos sea menor que 6 y nota correcta. Si eso es así, se procesa el dato y se vuelve a leer el siguiente. Evidentemente hay que volver a evaluar la variable nota correcta. ¿Por qué? Porque acabamos de leer una nueva calificación. Así que bien esta solución, bien esta otra, serían las soluciones aceptables a este tipo de problemas. Pero nunca modificar la variable de control. Siguiendo con el ciclo for y siguiendo, bueno, ahora nos vamos a centrar en la parte de la expresión lógica. Podemos escribir cualquier condición. Lo normal es que esta expresión que colocamos en el ciclo for esté relacionada con la variable de control. Eso es lo lógico, lo normal y lo esperado. Pero podríamos escribir cualquier condición. Por ejemplo, volviendo de nuevo al ejemplo de
las calificaciones, observe cómo ahora vamos a utilizar nota correcta, pero no en el sentido de la solución anterior, sino que inicialmente le damos el valor verdad, con lo cual en este ciclo for, fíjese que la intención es que haga 6 iteraciones, pero le estamos añadiendo una condición, de forma que solamente entrará si i es menor que 6, esta sería la variable de control, y la nota es correcta. Al menos será una iteración, porque nos hemos asegurado de que nota correcta sea verdad. Bien, una vez leída la nota, si es correcta, entonces se incrementan los contador y el acumulador y vuelta a empezar. Si la nota no es correcta, se coloca la variable nota correcta a falso, con lo cual cuando se vuelve a evaluar la condición, aunque i es menor que 6, nota correcta sería falso y no vuelve a entrar. En este caso observe que utilizamos una variable de control i que realmente nunca la utilizamos dentro del ciclo, simplemente la estamos utilizando como contador de iteraciones que van ocurriendo. En el momento en que detectamos que debemos terminar de iterar, utilizamos la variable nota correcta que nos da esa escapatoria y nos permite salir del ciclo for. En cualquier caso, recuerde que este problema tiene una solución más natural, que es la de utilizar un ciclo while. Para forzar soluciones utilizando un ciclo for puede tener algunas consecuencias no deseables. Aquí tiene un nuevo ejemplo, que es buscar o comprobar si un número positivo es primo. En el momento que se encuentre un divisor, ese número no es primo. Bien, empezamos con divisor igual a 2, primer divisor tentativo, establecemos que inicialmente el número es primo, y recuerde este ejemplo ya lo hemos tratado, cuando encontramos el primer divisor, el problema debe terminar porque ya sabemos que no va a ser primo. Montamos un ciclo, en este caso es un ciclo for, empezando por divisor igual a 2, observe que divisor más, en cada iteración probaremos el siguiente número. La condición que nos permite continuar es que divisor sea menor que valor y el número siga siendo primo. Bueno, en principio parece que no hay ningún problema. En el momento en que encontremos que divisor divide a valor, su módulo es 0, colocamos la variable a falso para evitar realizar una nueva iteración. Pero cuidado, divisor más. Antes de comprobar la condición, se incrementa el valor de divisor, con lo cual, efectivamente, aunque hemos detectado que el número ya no es primo, el valor de divisor es incorrecto. Por lo tanto, si quisiéramos a continuación decir cuál es el primer divisor encontrado, el valor que mostraríamos sería incorrecto. Tendríamos que restar 1 al valor de divisor. Y eso ya sabemos que no nos gusta. No es una buena forma de programar. Si hubiéramos utilizado un ciclo while, y esta solución ya la conocemos, la solución sería directa. Observe que solamente se incrementa el valor de divisor cuando nos damos cuenta de que ese divisor tentativo realmente no divide a valor. Por lo tanto, solución aconsejable con un while. Esta es la solución aconsejable, la que utiliza el ciclo while, pero si estamos realmente empeñados en utilizar un ciclo for para conseguir la solución, utilizar en este caso i como una variable de control para controlar simplemente el número de iteraciones que se realizan, en este caso como máximo, y siempre estaría gobernada por la variable de control, por la variable es primo. Pero olvídese y céntrese en su solución correcta, que es utilizando un ciclo while. En algunos vídeos podrá encontrar que hay dos instrucciones que pueden resultarle útiles. Continue va a hacer que la variable de control pase a valer o el programa pase a la siguiente iteración. Break hará que el ciclo termine su ejecución, pero son instrucciones que rompen el flujo estructurado de ejecución. Por lo tanto, están prohibidas en la asignatura. Break únicamente se podrá utilizar en un switch, evidentemente. Instrucciones del tipo exit no van a estar permitidas tampoco en fundamentos de programación. Y, por supuesto, instrucciones tipo goto para hacer saltos arbitrarios también están prohibidas. Por lo tanto, cualquier uso de estas instrucciones supondrá que el ejercicio estará incorrecto y no se valorará positivamente.